Bien. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, te estoy dando la despedida. Bueno, gracias por el elogio exagerado, sesgado por el afecto. Pero entonces voy a decir precisamente, se hace en Bolonia la reunión, la conferencia anual de la Asociación Italiana del Pensamiento Económico, y hay un artículo que he presentado que es el que fue aceptado, razón por la cual lo vamos a presentar allá, ¿no? Lo vas a exponer allá. Así es. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Sí, a lo nuestro. Anoche estuve viendo a un prestigioso periodista argentino, Joaquín Morales Solá, le hizo una nota bastante larga a Duhovne, ¿no? Para mi gusto, yo no soy un especialista, el género de la entrevista es complicado para la prensa, pero me pareció que era demasiado suave la entrevista. A mí me gusta un poco más incisivo el periodista, ¿no? Y entonces voy a corregir una pequeña cosa que dije en una oportunidad acá en el programa después de haber estado con Duhovne en una de las oportunidades que vino a Córdoba, y que fue cuando yo lo conocí, y que me había impresionado tan bien y me había parecido tan sencillo, humilde y abierto a escuchar las observaciones, ¿no? ¿En qué sentido lo corrijo? Ayer, después del programa, una persona que conocemos ambos me dice, no me gusta porque este hombre no tiene sentido autocrítico. ¿Por qué no dijo que algún error cometieron? Entonces me puse a reflexionar sobre el contenido de la nota. Y el contenido de la nota, un ministro necesariamente tiene que ser optimista, ¿no es cierto? Porque si el ministro se presentase por los medios de comunicación y dijera, miren, no sé lo que va a pasar el segundo semestre, sería realmente, digamos, tremendo. Pero sí es cierto que la mirada de Duhovne, yo diría, es como que se conforma con poco. Porque si uno dice, ¿qué título, como dicen los periodistas, qué título le sacó el periodista? Le sacó un título que dice, este año la inflación va a ser menos que el año pasado. Lo cual es una verdad de perogrullo, porque el año pasado tuvimos un nivel de inflación exageradamente alto, tuvimos la corrida cambiaria, y me parece que efectivamente lo único que tuvo para decir es que a lo mejor, podemos en algún momento anunciar que tenemos prefinanciado todo el año 2020. ¿No es cierto? Me parece una mirada un poco corta. Y esto tiene que ver con lo que ha sido la estrategia. Nosotros dijimos acá que lo que el ministro Duhovne llama metas de agregados monetarios, que es controlar la cantidad nominal de dinero de la economía. Dijo, la base monetaria va a permanecer en términos nominal igual hasta junio del año 2019. Claro. Nosotros anticipamos en aquel momento que eso significa que la cantidad de dinero en términos reales se achica, y si la cantidad de dinero en términos reales se achica, las posibilidades de que la economía entre en una fase recesiva son muy altas, sin perjuicio de que finalmente tenga éxito en quebrar la inflación. Claro. De todos modos, estamos viendo, y es una cosa que en teoría está estudiada, que desde que uno toma una medida en materia de política monetaria hasta que puede ver sus efectos en la economía, hay un rezago que no está muy claro de cuánto tiempo es. Entonces, lo que hoy está diciendo el ministro es decir, bueno, no nos va tan mal, fíjense las reservas que tenemos. Sí, 70.000, pero lo cual 35.000 son del fondo. Son del fondo, pero digamos, en la primera revisión, la última revisión que hizo el fondo, bueno, le da bien, pero sigo creyendo aquello que dije en el programa de la semana pasada, cuando mostramos además la evolución de las tasas de interés y demás, que tenemos, digamos, uno debería tener la esperanza de que si la tasa de inflación baja y ellos logran bajar la tasa de las LELIQ, sin que esto implique una inestabilidad del mercado cambiario, es probable que en el segundo semestre, si hay recuperación salarial, se recupere el nivel de actividad. Pero, Alfredo, esto es cierto, vos venís insistiendo sobre eso, pero han intentado bajar la tasa de interés abruptamente, como dijiste vos, 15 puntos, es decir, como que se dice vulgarmente a lo bestia, ¿no es cierto? 15 puntos, lo mantuvieron estable con la intervención del Banco Central, pero cuando hubo un corrimiento, alguien que pasó, que cambiara el portafolio y quiso comprar, automáticamente volvieron a la misma historia de antes, es decir, no tienen argumentos, me da la impresión de que va a ser muy difícil bajar la tasa de interés, mantener el dólar y bajar la inflación. Es complejo, ahora vamos a diferenciar una cosa. Cuando la tasa de interés baja, me refiero a la tasa de interés doméstica, ¿no? En pesos, bajan ellos la tasa de la LELIQ, la gente que nos está viendo sabe
No, a lo mejor no sabe lo que es la LELIQ, que es el título que el central le coloca a los bancos, pero sabe que cuando lee que la LELIQ está, cuando estaba al 74%, él quizás conseguía un plazo fijo al 60 y pico. Al 60 y pico. Cuando ve que la LELIQ está al 50%, capaz que le paguen el 37, o el 40, digamos, ¿no? Eso la gente lo entiende. Ahora, ¿qué es lo que explica que si uno baja muy rápidamente la tasa de interés, puede haber inestabilidad en el mercado cambiario? Yo diría que hay dos cosas. La primera cosa es que hay digamos, Argentina es muy vulnerable, la economía argentina, lo que pasa con el sector externo, porque además hay una gran dolarización, yo diría, en todos los agentes económicos. Y lo segundo es que no es tanto que si la tasa de interés baja, deja de entrar dólares o cosas por el estilo, dejan de entrar dólares para hacer carry trade, es decir, traer dólares, siguen entrando. No es tanto así, sino que tiene que ver más con el hecho de que si uno mira el volumen total de depósitos a plazo fijo de la Argentina, a mí no me gusta marear mucho con números, pero digamos lo siguiente, cuando las LEVAC estaban en su cúspide, sí, Argentina tenía más o menos 1.3 billones de LEVAC, sí, que era algo así como 1.3 veces la base monetaria, sí, más o menos. Hoy de LELIQ tiene por debajo de ese nivel y debe estar en el orden de las 800.000, 780.000 millones. O sea que ahí está más tranquilo. Pero tenemos un stock de plazos fijos, ¿no es cierto?, importante. Y entonces no es tanto que no entren dólares, como que el que tiene plazo fijo... se queda donde está. Porque el que tiene plazo fijo no quiere ganarle a la inflación. ¿Sabe que eso le puede costar? Le quiere ganar al tipo de cambio. La decisión que toma el tipo que va al banco es, ¿renuevo el plazo fijo o compro dólares? Claro. Esa es la decisión, Ese ¿no? es el tema, claro. Porque bueno, a la inflación no sabe si le va a poder ganar. Bien. Entonces a mí me parece que ese es el problema que tiene, pero ha tenido sus logros en términos de ir reduciendo la parte de estos títulos, que antes eran las LEVAC, que eran más complicadas porque en cambio ahora está solo en los bancos y el Banco Central tiene como superintendencia del sistema, tiene otros mecanismos para que los bancos le ayuden, Sí. De manera tal que digo, eso puede ocurrir. Ahora, el martes pasado mostramos los datos de consumo, Sí. ¿no? La demanda agregada de la economía, mostramos el martes pasado, es esencialmente la variable consumo, tanto público como privado. Como el público obviamente tiene un problema, estamos tratando de reducir el déficit, estamos caminando hacia el equilibrio fiscal primario, nos queda el consumo privado. Así Y es. el consumo privado, lo dijimos, era una función del ingreso disponible, de manera tal que hay que ver cómo evolucionan los ingresos de los asalariados, de los jubilados. Si hay recuperación de eso, bueno, vamos a ir viendo seguramente alguna recuperación de la demanda agregada de la economía, porque los asalariados, los jubilados, todo peso que llega a su casa, casi seguro va a consumo, porque no tiene mucha capacidad de ahorro. Entonces, digo, eso puede ocurrir. Ahora, sería interesante que el ministro tuviese un poquito más de espíritu autocrítico. El ministro habla del año 2018 como si hubiera sido un temporal. Sí. Con prescindencia de la situación internacional, lo que hizo el Banco Central, por entonces estaba el doctor Sturzenegger, fue lamentable la forma en que intervino y nos comimos esta corrida cambiaria con una devaluación del 114%, ¿no? O sea que sería mejor una cierta modestia. Y mirar también lo internacional, y termino con esto. Hoy, hace algunas horas, se reunió con la Comisión de Bancos del Congreso en los Estados Unidos, Jerome Powell, que es la cabeza del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Reserva Federal de los Estados Unidos el año pasado aumentó 4 veces la tasa de referencia, ¿no? Que es lo que acá muchas veces se dice. Bueno, aumentó la tasa de referencia y nos trajo todos estos problemas, ¿no? En realidad, a algunos países les trajo más problemas que a otros, ¿no? Hay países que son más vulnerables que otros. Pero sin embargo, ahora, en esta presentación que hizo, que hace una cada 6 meses, si no estoy confundido, planteó de que ellos ven como muy, muy sólida la economía de Estados Unidos, que ven que van a estar creciendo un poquito menos de lo que pensaban, porque ellos tuvieron el shutdown, esto de que cierran el gobierno, y eso afecta obviamente a algunas variables macroeconómicas, pero que lo ven más o menos bien y que van a tener una política monetaria paciente, digamos, el término, ¿no? Es decir, no necesariamente van a estar pensando cuándo aumentamos la tasa. Claro. Y si eso es así, aunque lo van a estar mirando, eso es una buena noticia para la Argentina.
Ahora, esas son buenas noticias de afuera. El tema es cómo se arregla adentro, y ahí dejo, a lo mejor lo hablamos cuando vuelva, que hay todo un componente que rodea las decisiones políticas y económicas, y son las decisiones de política, que obviamente influyen, porque no existe la política económica sin ver cuáles son las relaciones de poder.